Todos bienvenidos nuevamente a Pulso Político, en esta ocasión con el abogado Francisco Jiménez, ex asambleísta y ex ministro de gobierno durante el régimen de Guillermo Lasso. Abogado Jiménez, todo el mundo pudo conocer de manera sorpresiva, bien tajante en horas de la mañana, un tuit por parte del presidente de la República con las preguntas para un referéndum. ¿Cómo usted toma las preguntas y si les parecen correctas y si son el momento exacto para plantearlas? Bienvenido, muy amable. ¿Qué tal, Tadeo? Buenos días. Gracias por la invitación al programa. Bueno, yo las tomo con sorpresa, como toda la ciudadanía, porque no sabíamos que iban a presentarse, ni tampoco es que se había debatido. Pero bueno, el presidente de la República es el presidente de la República y envía las preguntas cuando lo considere pertinente. De ahí a que estén más precisas o menos precisas, pues ese ya es una harina de distinto saco. En todo caso, lo que está claro es que hay algunos temas que se repiten. Por ejemplo, si lo comparamos con la consulta del 2023, en esa época ya se habló de la reducción del número de asambleístas, pero en esa época, en la consulta del 2023, se ofreció un parámetro concreto para poder determinar con claridad a cuántos asambleístas se reduciría el asunto, pero en este caso, en la pregunta que está siendo planteada por el presidente de la República, pues no se ha establecido aún cómo sería la fórmula para calcular el número de asambleístas ni los parámetros, lo cual es igual importante. En el tema, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, el presidente estaría promoviendo que se lo elimine así, de plano, de un solo tajo. En su momento, en la consulta del 2023, lo que se solicitó fue que se eliminen no la institución como tal, sino Si no sus las funciones facultades. para que pasen a la Asamblea. Entonces, es diferente. Y de allí hay otros temas que son importantes en materia de seguridad, como, por ejemplo, la cuestión de que regresen las bases extranjeras, que es un planteamiento de fondo dentro de la Constitución, y algunos otros temas que tienen que ver con la fortaleza de los movimientos políticos, pero, por ejemplo, en la consulta del 2023 se habló es de exigir una cierta militancia para los movimientos políticos y acá lo que se está diciendo es de plano que se les quite el financiamiento. Entonces, hay que ver cómo finalmente terminan siendo redactadas, porque estamos hablando de un tuit, que por más que sea del presidente de la República, no es un documento oficial, es casi una declaración de intención. Así que habrá que ver qué es lo que finalmente termina siendo redactado para llevarlo ante la Corte Constitucional y finalmente también otra cosa que no es menos importante, que es cómo quedan los anexos. Los anexos. Más allá de eso, tomando en cuenta su última frase, sus últimas palabras, va a la Corte Constitucional. Hay una pregunta que se la dirigen a ellos mismos y con el impasse de ayer por la noche entre el Ejecutivo y lo que es Corte Constitucional, ¿usted no cree que se podría dar un tema de, ¿sabe qué? Yo lo aguanto, yo no se lo voy a aprobar rápidamente porque me está tocando? Este no es un tema de personalización. Lamentablemente la política muchas veces en el Ecuador se ha convertido en un ejercicio de personalismo para ver quién tiene el ego más grande. Pero yo creo que la Corte tiene que hacer su trabajo en el momento en que, y lo va a hacer, en el momento en que el presidente de la República, que es el presidente de la República, envíe la información a la Corte, bueno, pues habrá un tiempo prudencial para que la Corte se pronuncie. Me acuerdo que en la consulta de 2023 fueron 10, 12 días. De las 11 preguntas que presentamos, finalmente 8 o 9 me parece que fueron aprobadas por la Corte, 2 no pasaron el filtro de la Corte, pero ya está, es el juego institucional. Uno propone y la Corte dispone. Y Es de ahí lanzar el las pueblo si cartas. quiere, y de ahí el pueblo si quiere descompone. Pero aquí en este caso, por ejemplo, me voy a la que fue un poco la de los casinos. Se la quiso plantear el mismo mandatario en la consulta popular que él planteó en abril del 2024. La misma la terminó retirando. Ahora la plantea. ¿Usted siente que el gobierno también lo está manejando a su timing o es una manera de pálpito? No lo sé. Es difícil establecer cuál es la intención del gobierno porque el fuero interno de cada uno solo lo conoce quien lo propone. Lo único que tenemos claro es que hay un tuit del presidente de la República de la mañana y en función de ese tuit es que estamos comentando y moviéndonos. Por ahora no hay ningún documento oficial. Creo yo que el parámetro de las preguntas que se han propuesto no es un parámetro malo. Hay algunas que tienen que ver con temas productivos, como por ejemplo la cuestión de los casinos, que finalmente termina siendo un tema menor, pero está allí. La otra que tiene que ver con el contrato laboral por horas, que es, parece mentira, pero es un tema operativo, pero que se ha convertido en un asunto medular de la vida de la nación. Que ya En la fue época en que denegado. nosotros
En la época en que nosotros propusimos la consulta del 2023, también se discutió horas para retomar el término sobre la cuestión del contrato por horas y finalmente no se lo incluyó, o se lo incluyó pero la Corte Constitucional lo negó. Vamos a ver cómo se dan las cosas esta vez, pero en algún momento tenemos que ponernos de acuerdo porque si no, todo es más complicado, ¿no? Pero ahí partiendo de la complicación, poco sé, también es por los cruces, por las diferencias que puede haber entre Ejecutivo y Corte Constitucional. Hay estos antecedentes, como por ejemplo si me baso en el caso de la pregunta número 4, en el que habla, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y modificar el formato de elección? Es algo que también se lo viene tratando en la reforma al Código de la Democracia. ¿Usted no siente desde su pálpito, como ex asambleísta y también como ex ministro, que es una manera de cómo el presidente defiende a los suyos? Es que no está dicho ni siquiera a cuántos, porque pueden decir, sí, vamos a reducir el número de asambleístas a uno. Ah, ok, está bien. Veamos si la gente está de acuerdo en que se reduzca el número de asambleístas a uno. Por eso es que no basta la declaración de intención. Eso es lo que hemos visto en el tweet. Necesitamos saber con precisión cuál es el parámetro y cuál es la metodología que se va a seguir para la reforma institucional que ciertamente el Ecuador la necesita. Todos sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución que distorsiona todo el juego institucional y que además siempre está generando escándalos de una cosa u otra y es más un botín de las organizaciones políticas que cualquier otra cosa. Es decir, no es una institución seria, es una institución que se presta para cualquier cosa. Por alguna razón misteriosa, el pueblo de forma sistemática la ha mantenido, salvo cuando hizo la consulta popular Lenín Moreno, que él las ganó dentro de una coyuntura especialísima para un consejo transitorio. Pero el tema de fondo sigue allí. El Consejo de Participación Ciudadana sigue estando allí. Los escándalos siguen existiendo. Las distorsiones en los reglamentos siguen manchándonos la cara día a día. Entonces, eso tiene que reformarse. Que si se busca la eliminación del Consejo, estamos hablando de palabras mayores, y supondrá algún tipo de trámite establecido, que muchos dicen que se requiere una asamblea constituyente para eso. Si se le quitan sus facultades es otra cuestión distinta, que podría filtrarse por la vía de la reforma, que fue como se logró aprobar por parte de la Corte Constitucional en el 2023, pero el pueblo no votó a favor. Entonces, hay cosas que ya suponen un camino trazado. Y el Ecuador debe, creo yo, aprovechar ese sendero que de alguna manera ya se trazó en su momento para, sabiendo que tenemos que reformar estas cosas que son importantes para resolver los problemas del país, institucionales, políticos, económicos, sociales, aprovechar eso que, bueno, que se hizo en su momento y darle conclusión, es decir, lograr materializarlo, como por ejemplo fue el caso de la extradición, que la extradición se la preguntó en el 2023, no pasó, la retomó el presidente Noboa en el ejercicio anterior, sí pasó y hoy tenemos extradición. Entonces se aprovechó un camino que de cierta manera estaba trazado y con la popularidad del presidente de la República se lo aprobó, pero tenemos que ahorrar tiempo y tenemos que buscar solucionar las cosas. Él mismo, por la popularidad que se maneja, decía que es mejor ir a una asamblea constituyente que ir a un referéndum. Pero si están yendo por el referéndum, más gasto puede ser también una discrepancia también en que hay tiempo para manejar la campaña, el cual también va a haber una campaña de contraparte en la negativa, por el no. Pero ¿cómo usted palpa o que se podría manejar este síntoma de campaña, de pregunta del sí o no, cuando hay una divergencia de cruces entre poderes o campañas de otros partidos? Siempre va a haber, cuando hay, como dicen, ¿no? En un cuarto donde hay dos abogados hay tres opiniones y pareciera que los ecuatorianos somos todos abogados y abogadas, porque tenemos opiniones para todo, desde cómo se debe parar la selección nacional cuando juega, la selección nacional de fútbol, hasta cuáles son las preguntas que se deben hacer. Entonces, aquí siempre va a haber oposición y siempre va a haber crítica y siempre se van a discutir las cosas. Pero lo importante, hay que hacerlo, hay que ejecutarlo y hay que aprovechar el tiempo. Yo creo que en función de eso, el presidente ha mandado esta primera burbuja de ensayo, veremos cómo va tomando forma y obviamente lo que queremos es tener certezas sobre las preguntas, con precisión de cómo se las va a hacer y sobre todo los anexos, porque no sea que el remedio sea peor que la enfermedad. El tema del Consejo de Participación Ciudadana no es un tema sencillo.
Un tema complejo, porque Es más deciden, delicado. sí, deciden un montón, o sea, designan un montón de autoridades. Y si eso se va a reformar, a algún lado debe pasar. Finalmente el canasto puede llegar a ser la Asamblea Nacional, sí, pero bajo qué mecanismos, con qué parámetros y obviamente con qué perspectivas. Esas son las cosas que hay que definir en el anexo que vaya complementando la pregunta. O sea, falta más información, más comunicación de un gobierno que sufrió un revés días atrás, por ejemplo, con la salida de un ministro de gobierno como era José de la Gasca. No sé si un revés. Algunos dicen que eso ya estaba definido y decidido y no sé, yo creo que la salida y la entrada de los funcionarios nunca es que es un revés per se. Forma parte del ciclo normal de renovación de autoridades. Lo importante es que las autoridades no se queden 2 semanas en un cargo. Hay cargos que han tenido 5 o 6 ministros en un lapso de 2 o 3 meses y ha pasado a lo largo de toda la historia. Eso es lo malo porque no permite impulsar políticas públicas consistentes. Pero de ahí lo otro, yo diría que es parte del ejercicio normal del gobierno. Aquí creo que lo importante es tener precisiones sobre por dónde va a ir la cosa, de qué manera se lo va a proponer y de qué manera, sobre todo, lo vamos a solucionar. Porque lo que el pueblo ecuatoriano exige y requiere es eso, soluciones. Inmediatas y a corto plazo. No hay cosas que en este caso puedan aplicarse a largo plazo. Tomando el antecedente de lo que sucedió el día lunes en la noche con lo suscitado entre la Corte diciéndole le anulo ciertos artículos de las leyes presentadas por el Ejecutivo, el pronunciamiento de la hoy ministra de Gobierno diciendo le están fallando al país. Usted que estuvo en esos zapatos como ministro de Gobierno lidiando con mesas de diálogo, ¿cómo palpó la reacción de la hoy ministra de Gobierno y desde luego con todos los focos que se le ponen encima? Bueno, forma parte del discurso oficial. Yo creo que el Ejecutivo va a defender su tesis y va a defender su narrativa y va a buscar poner contra la pared a quienes no se ajusten a su narrativa. ¿Le Pero pareció la correcto? Corte, ¿cómo? La anulación de la Corte, los artículos, ¿a usted como abogado le pareció correcta? Bueno, tienen apenas 2 días de haberlo enviado. Hay 2 leyes que se mandaron que se enviaron a la Asamblea con carácter de urgencia económica y la urgencia económica tiene una serie de requisitos como por ejemplo la unidad de materia y si no se respeta el principio de unidad de materia, entonces las leyes aprobadas pueden ser sujeto de cuestionamiento ante la Corte Constitucional y eso es lo que ha sucedido. A mí no me parece que la intervención de la Corte ha sido caprichosa, a mí me parece que la intervención de la Corte ha sido fundamentada desde el punto de vista técnico y jurídico. El gobierno tendrá que defender su punto. No se trata de una suspensión definitiva, es una suspensión provisional para pronunciamiento ulterior y el gobierno tendrá que dar sus argumentos de por qué estaría bien que esas normas se mantengan o si es que la Corte termina teniendo la razón en términos de que lo que se habría hecho podría ser objeto de un cuestionamiento por su falta de constitucionalidad. Y en esto que la Corte es un actor principal, yo por ejemplo ponía y expreso que cuando se plantea la pregunta de que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser llamados a juicio, eso va a ser algo que se va a votar, yo lo siento que es como un tema, tú me fallas, yo te fallo. ¿Usted cómo lo palpa? Es un tema absolutamente novedoso, porque eso, por ejemplo, a nosotros jamás se nos ocurrió eh, interponer o manejar. Yo definitivamente no veo que la Corte vaya a aprobar su propio harakiri, porque si hoy no están sujetos a los siempre caprichosos designios de la Asamblea Nacional, no veo cómo el día de mañana la gente de la Corte Constitucional, los jueces de la Corte digan, sí, está bien, démosle visto bueno para que luego la Asamblea diga qué podemos decir y qué no, y si vamos a ir a juicio político o no por decidir conforme al texto constitucional. Eso no va a pasar, o sea, vería yo muy improbable que la Corte esté autorizando su propio harakiri. Seguramente es una pregunta de ensayo, veremos cómo va evolucionando los próximos días, pero no creo que pase en la Corte. No, no lo siente porque sería como ponerse la soga al cuello ellos mismos. Claro, sería ellos, ya pues solamente falta que alguien les remueva el banquito, pero no los veo haciendo eso. Claro, es algo que totalmente sorprendió con las 6 de la mañana, que fue el tuit puesto por el mandatario ecuatoriano.
y todo el mundo decía, ¿cómo así ese tipo de preguntas? Pues esa es mi lectura y agradezco su respuesta. En la recta final del diálogo, abogado Jiménez, preguntarle, ¿hay futuro en el ámbito jurídico para el país? ¿Hay futuro en los diálogos de todas las entidades? Porque vemos una divergencia de cruces entre lo que dice una persona, un político de la asamblea de una bancada con otra. Usted estuvo siendo parte de la bancada, creo. Había cruces. Después estuvo como miembro del gabinete siendo ministro de gobierno. Y eso sigue. Quizás con menos fuerza por la llamada polarización. Pero esto puede haber salida. Siempre hay salida. Los países pasan periodos oscuros, periodos complicados, algunos hasta pasan guerras civiles, otros guerras mundiales, y siguen adelante. Luego, desde los escombros, se reconstruyen los países. Nosotros no estamos en escombros aún, pero tenemos problemas muy serios, problemas económicos muy serios, problemas de falta de empleo muy serios, problemas de falta de seguridad, de inseguridad muy serios, y tenemos que buscar la manera de solucionarlos. El gran acuerdo social es una cuestión que aún está pendiente. El Ejecutivo, el presidente Noboa, que ganó las elecciones, está tratando de plasmar su visión, pero en todo país que se presta de ser una democracia hay pesos y contrapesos. Y hoy la Corte Constitucional es un contrapeso del Poder Ejecutivo, porque en la Asamblea también tiene mayoría el presidente de la República, pero la Corte se maneja de forma diferente. Por lo tanto, ese es el arte de la política, buscar la manera de establecer consensos legítimos, no pactos debajo de la mesa, sino consensos legítimos que permitan diseñar grandes acuerdos que luego terminen sacando a los países hacia adelante. Y nosotros podemos de esa manera llegar aquí en el Ecuador. ¿Es viable? Usted que Yo estuvo creo que desde el sí. otro lado de la orilla. Mire, yo hice algo que muchas personas pensaban que era improbable. Es más, tuve la oposición, inclusive dentro del mismo entorno de algunas personas que no querían llevarlas a cabo, pero se llevaron a cabo las mesas de diálogo y se plasmaron 218 acuerdos. También hubo desacuerdos, hubo 44 desacuerdos, pero se implementó toda una metodología en 10 meses de trabajo que permitió tener paz social, regresar a la calma, atender los problemas que tenían sobre todo los sectores menos favorecidos, las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas, y pacificar el país desde la justicia, no desde la injusticia o desde la inequidad. Desde el Eso se lo diálogo. llevó a cabo durante varios meses, que surtió efecto. Como le digo, cuando yo salí del Ministerio de Gobierno, los acuerdos estaban funcionando al 83%, así que nada es imposible cuando hay voluntad política y, por supuesto, un mínimo criterio para hacer las cosas. Y eso también se podría haber reflejado en algo favorable que Leonidas Sisa ya no está en la CONAIE. Usted no lo considera así. Bueno, mire que usted que desde que se llevó a cabo ese proceso, hoy por hoy, pues digamos que el asunto con las organizaciones sociales está un poquito más calmado. Creo que hay una especie de reconfiguración de diferentes actores en diferentes espacios, pero ese fue un terreno que se abonó y sobre el cual se sembró. Dependerá de quienes estén al frente del Estado que eso efectivamente dé frutos y por supuesto de las organizaciones también, pero no es imposible salir adelante, no es imposible solucionar los problemas, se necesita un poco de tacto, de voluntad política y por supuesto también de visión de país. Quiero agradecerle al abogado Francisco Jiménez, ex asambleísta y ex ministro de gobierno, que hay maneras de salir adelante manifiesta, y eso es lo que resalto en la recta final de esta entrevista. Abogado Jiménez, muy amable por su tiempo aquí en Pulso Político. Gracias, Tadeo. Un gusto también de mi parte. Gracias a todos los que se conectaron y siguieron. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos reencontramos en un próximo programa. Pasen bien.